decía recién, el sábado todos supimos y estuvimos todo el fin de semana muy preocupados porque significó también una alerta de tsunami para las costas de Chile. Me refiero a la explosión de un volcán, una erupción submarina, como se dice, que causó un tsunami, por supuesto, ahí en el archipiélago de Tonga. Lo decía también, lo recordaba recién Rodrigo Vergara, qué es lo que habrá pasado por allí. Esto en el Pacífico Sur. A propósito de esto, justamente hoy en el Congreso del Futuro, que se inaugura hoy, Felipe Aguilera, que es vulcanólogo, geólogo, director del Núcleo de Investigación de Riesgo Volcánico, va a realizar una charla sobre el tema de los volcanes en el bloque Riesgos Existenciales. La charla se llama Los volcanes despiertan. Y ya está en contacto con nosotros. Felipe, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, a ver, primero, ¿qué te pareció esta erupción submarina? Causó mucha sorpresa, las imágenes que vimos impactante, y teniendo en cuenta, lo primero que uno piensa, teniendo en cuenta que Chile es un país tan sísmico y que por supuesto tiene muchísimos volcanes, ¿podría ocurrir también en las costas chilenas o cerca? ¿Habrá volcanes submarinos? Bueno, sí, efectivamente la erupción fue súper sorpresiva en cuanto a magnitud y a lo que generó. Hace años que no esperábamos algo a nivel tan mundial. Había ocurrido en 2018 en Krakatoa, en diciembre, pero fue efecto mucho más local. En cuanto a Chile, y bueno, en cuanto a nivel mundial, los volcanes submarinos superan largamente los que están en superficie. Y en las costas chilenas, pero no, digamos, así cerca, sino que a más de 200 kilómetros, desde las costas chilenas hay una serie de volcanes submarinos que eventualmente podrían entrar en erupción, pero el contexto igual es distinto a lo que vimos ahora en Tonga. El contexto en que se generan estos volcanes son completamente distintos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este volcán en Tonga es la misma forma en que se generan los volcanes en Chile, que es por este proceso que se llama subducción, que es el mismo que nos genera los terremotos. ¿Ya? Entonces, son volcanes que también tienen un nivel de explosividad mayor, mientras que los otros son muy similar, por ejemplo, a lo que vimos en España, en La Palma, que son volcanes que generan estos flujos de lava y que en general son mucho más tranquilos. Entonces, en ese sentido, el contexto es muy distinto. Pero acabas de decir que los de Chile y los de Tonga son similares. Sí, los de Chile a nivel continental, los que vemos en superficie, así como por ejemplo el Villarrica o el Calbuco y cosas así. El contexto de formación son igual, pero claro, esos son en Chile lo que te hablo son los que están en superficie. Ya, no los que están submarinos. Sí, ya, y los submarinos, claro. Que me asusté. Ya, los submarinos. Sí. Los submarinos son completamente distintos. Un ejemplo, cuando los submarinos salen a superficie, generan islas. Y ejemplos de ello en Chile tenemos, como la Juan Fernández, en general el archipiélago de Robinson Crusoe y Juan Fernández, y también Isla de Pascua. Son buenos ejemplos de volcanes submarinos que emergieron en superficie. Ahora, esta charla que vas a realizar en el Congreso del Futuro, tú mismo les dices que es la oportunidad, ¿no es cierto?, de hacer una divulgación, de informarse y aprender cosas nuevas, porque el tema volcánico parece que no sabemos mucho finalmente, a pesar de lo sísmico que es Chile, y que lo vas a hacer de manera así como en palabras sencillas. A ver si nos puedes adelantar algo. ¿Qué es lo que deberíamos saber más de los volcanes viviendo en este país? Sí, voy a hablar un poco el contexto de los volcanes, una idea general de qué son, cómo funcionan, pero sobre todo cómo podemos trabajar el riesgo que conlleva vivir con volcanes. Hablar un poquito de la gestión del riesgo, entender cuál es la conceptualización del riesgo que no está intrínsecamente en nuestra memoria, en el fondo. Son conceptos que a veces desconocemos, incluso en temas de tsunami o en temas de terremotos. Y sobre todo poner el nuevo contexto que tiene que ver con el cambio climático, que sorpresivamente el cambio climático puede tener mucha incidencia en la futura actividad volcánica. Entonces la idea es plantear eso, porque voy a mostrar ejemplos de cómo el cambio climático podría inducir a un incremento en la actividad volcánica a nivel mundial. Y para nosotros es muy importante la zona de Patagonia, ya tiene que ver con la desaparición de los campos de hielo, por ejemplo,
y también cómo el exceso de lluvias, por ejemplo, en ciertas zonas podría inducir actividad volcánica. Pero entonces, ¿por qué más precisamente el cambio climático? ¿Por qué el tema de que desaparezcan los hielos afecta a que haya más actividad volcánica? A ver, ocurre que el hielo tiene un efecto de sobrecarga sobre la superficie de la Tierra, y cuando tú eliminas esa sobrecarga, los magmas tienden a ascender a superficie más fácilmente. Entonces, todo lo que ahora está en sobrecarga bajo el hielo, al hacer desaparecer estos grandes campos de hielo, por ejemplo, podría hacer que los magmas tiendan a subir de forma un poco más rápida o de una forma más frecuente de lo que vienen haciendo ahora. Entonces es muy importante entender cómo ese tipo de procesos podría llevarnos a un incremento de la actividad volcánica. El país, por ejemplo, que más afectado podría verse con eso sería Islandia. Pero no hay que olvidar que en Chile, en toda la zona de Patagonia, en la zona de campos de hielo, hay bastantes volcanes que son potencialmente activos. Ahora, respecto al manejo de riesgos, como dices tú, si bien esto ha sido una alerta de tsunami y todo el mundo ha estado de acuerdo en que se ha reaccionado bastante bien, que demostró que la gente aprendió bastante después de los tsunamis anteriores, más recientes, ¿tú cómo viste el comportamiento tanto de las autoridades como de las personas? Bueno, el comportamiento de las autoridades fue muy bueno, porque ONEMI, la alerta que generó fue muy eficiente, muy a tiempo, pero lamentablemente hay una parte de la población que no lo hizo. Y eso tiene que ver porque el hecho de no ver el evento original puede enmascarar un poco y de que no creer de que la alerta haya sido cierta. Y para eso necesitamos mucha educación, de entender de que hay procesos que nunca vamos a ver, pero sí nos pueden afectar la consecuencia posterior. Así como un terremoto en Japón podría generarnos un tsunami acá en Chile, este mismo volcán terminó generando un tsunami no tan fuerte en magnitud, pero que sí afectó a las costas chilenas. Y en ese sentido tenemos que empezar a educar más a las personas, a entender de que hay procesos que siempre nos van a afectar, independiente que no ocurran directamente acá en Chile. Claro, de hecho, como también dices tú en la charla, aprender a convivir con los volcanes. Y en ese sentido, por ejemplo, si pensamos qué tan cerca vive la gente de los volcanes, teniendo en cuenta que si hay una explosión, que la lava, que esto, que lo otro, ¿tú crees que en la planificación se piensa en aquello? No, actualmente en Chile no se piensa en eso. Lamentablemente falta un trabajo cercano entre lo que hacemos ciencia en volcanología y las autoridades, sobre todo a nivel municipal. En Chile los planos reguladores dependen de los consejos municipales, y es ahí donde está la clave para poder literalmente convivir con los volcanes. O sea, no se trata de alejarnos de ellos, sino que se puedan construir en zonas seguras, que se tengan buenos planes de contingencia, buenos planes de evacuación, de que eso se transmita a la comunidad. Lamentablemente al predominar la economía sobre la protección de las personas, muchas veces se construyen zonas que no son adecuadas. Entonces, en ese sentido, es necesario que la planificación territorial se haga de acorde a lo que son los peligros volcánicos y lo que los riesgos pueda esto conllevar. Y esto se repite en otro evento, la construcción en la costa por el tema del tsunami. De eso se habla más, la construcción en la costa, pero la construcción en la cercanía de los volcanes se habla menos. O casi nada. Entonces, casi nada, por decir, sí. Sí, entonces ahí hay un problema complejo que es necesario empezar a tocar, y es importante que este tipo de eventos los consideremos. En Chile tenemos, sobre todo en el sur de Chile, mucha población viviendo alrededor de los volcanes y no existen planes realmente para poder ejecutarlos. O sea, ONEMI no da abasto con este tipo de situaciones. Entonces es necesario que a nivel municipal ocurra y exista una preocupación al respecto. ¿Cuántos volcanes activos hay en Chile? En Chile hasta ahora he contabilizado en forma efectiva 90 volcanes activos. Sin embargo, al parecer esto podría crecer en la lista a más de 100, entre 100 y 110. Entonces el número es prácticamente el tercero más alto a nivel del mundo. Ya. El hecho de que estén activos es sinónimo de que tarde o temprano van a erupcionar. En algún momento van a erupcionar. Estos volcanes muchas veces no tienen signos en superficie,
como ocurre con el volcán Calbuco, por ejemplo. Nosotros no vemos que esté activo, pero el 2015 vimos que despertó de forma espontánea prácticamente, ¿cierto? Y vimos que tuvimos un par de meses con actividad volcánica muy intensa. Y esto puede ocurrir con cualquiera de los volcanes. En general los volcanes tienden a quedarse muy tranquilos, de ahí por eso las charlas se llaman Los gigantes despiertan, porque muchas veces los volcanes están ahí en reposo, internamente tienen actividad, pero luego llega un momento en que el sistema se desestabiliza y terminan haciendo erupción. Entonces a veces pasa de que podemos tener una seguidilla de eventos y muchas veces no estamos completamente preparados para poder enfrentarlos. Uh-huh. Ahora, así como con los terremotos no se puede científicamente saber cuándo va a haber un terremoto, ¿con los volcanes es igual? ¿No hay manera de saberlo antes? No, a ver, con los volcanes es imposible predecirlos como cualquier evento natural. Sin embargo, una de las ventajas que tiene la actividad volcánica es que a veces nos puede dar anticipación en cosa de días o en cosa de semanas. En Chile hay un ejemplo muy exitoso que creo que no ha sido tan explotado como noticiosamente, que fue el año 2011, el cordón Caulle. 2 días antes de iniciar la erupción se generó la alerta y se anticipó de que en algún momento venía la erupción. No se sabía exactamente en qué día ni en qué hora, pero dio el tiempo suficiente para evacuar a la comunidad. Uh-huh. Entonces, la actividad volcánica, por ejemplo, en el caso de España, del volcán de La Palma, se sabía semanas antes de que en algún momento el magma iba a emerger en superficie. Evidentemente no sabían qué día en forma exacta, pero sí daba tiempo a poder generar un plan de evacuación y de preparación previa. Entonces es necesario robustecer los sistemas de vigilancia volcánico para poder contar con información de ese tipo y que nos permita anticiparnos ante este tipo de eventos. Estamos conversando con el vulcanólogo Felipe Aguilera, geólogo, un capo en la materia, para hacerla corta, y que va a estar hoy justamente a las 15:50 comienza este bloque Riesgos Existenciales en el Congreso del Futuro, y la charla se llama Los gigantes despiertan. Felipe, tú decías recién sobre los volcanes que están bajo agua en las costas de Chile, que no es cerca, dijiste, a 200 kilómetros más o menos. Pero al menos, sí. Pero 200 kilómetros, pongámosle 300 kilómetros, ya. Pero eso, cuando hay una explosión como la que vimos, es nada. Sí, es muy poco, pero como te comentaba, una de las grandes ventajas de este volcanismo submarino que está frente a las costas chilenas es el hecho de que es un volcanismo mucho más, digámoslo en forma coloquial, tranquilo. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Cómo saben eso? Ya, lo que pasa es que existen varios tipos de volcanismo, claro. Entonces, hay varios tipos de volcanismo y en particular la mayoría del volcanismo submarino es un volcanismo que es tranquilo por la forma en que se emite. Hay 2 tipos de emisiones principales. Una, la explosiva, ya donde vemos estas grandes nubes, ¿cierto?, de cenizas que salen. Y otras donde salen estos flujos de lava que, sobre todo, que cuando ocurre bajo el agua, tienden a ser bastante tranquilos. Entonces, en ese sentido, hay que estar también tranquilos, en el sentido de que muchas veces están ocurriendo esas erupciones, incluso ahora podría estar ocurriendo y no nos enteramos, ya, porque también la masa de agua que hay bajo, sobre esta, es bastante grande. Es complicado cuando son volcanes submarinos, pero que empiezan a emerger en superficie. Ahí es cuando tenemos que empezar a preocuparnos, porque ahí es donde la actividad podría volverse más complicada. En el caso del volcán de Tonga, que efectivamente parte del volcán estaba sobre la superficie del agua. Y en ese sentido, ¿se está monitoreando también a los volcanes submarinos o menos todavía que los que están en tierra? Por ejemplo, Isla de Pascua se viene trabajando hace casi una década para entender cuáles son los últimos eventos que han ocurrido, al igual que en Juan Fernández. Sin embargo, muy poquito se ha hecho respecto al resto de los volcanes submarinos que están frente a las costas chilenas. Uno de los grandes problemas, y tiene que ver con la inversión en ciencia que se hace en Chile, que es muy baja. Por lo tanto, aunque la tecnología existe, no existe el presupuesto destinado para poder entender
el volcanismo submarino frente a las costas chilenas. Entonces es un desafío a futuro, o incluso debiese ser algo presente, de entender esos procesos y acotar precisamente el nivel de riesgo que estos puedan tener, si es que es cero o si hay algún nivel de riesgo que debiésemos considerar. Bueno, interesantísimo el tema, están todos y todas invitadas entonces a seguir esta charla. Recordemos que a través de cooperativa.cl está la transmisión continua de todo lo que sucede ahí en el Congreso del Futuro. La invitación entonces es a escuchar al vulcanólogo Felipe Aguilera, más oportuno que nunca, ¿no es cierto esto? Esta charla que se llama Los gigantes despiertan, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Felipe, que te vaya súper bien. Muchas gracias y gracias por la invitación y espero que una gran cantidad de personas pueda atender la charla. Claro que sí, así será, seguramente, a las 15:50 entonces. Chao, que te vaya bien. Adiós. Chao. Todas las noticias, todos los días, todo el día, en cooperativa.cl. Ya sigue una nueva